Costa Rica se despide de la Copa América 2024 con una victoria sobre la selección de Paraguay, 3 puntos que no le alcanzan a los ticos para clasificar a los cuartos de final, pero que al menos dejan una buena sensación ya en el cierre de su participación en este torneo continental. Y hoy vengo precisamente ya a hablar de conclusiones de la selección de Costa Rica. Bueno, y un cierre positivo dentro de lo que cabe para la selección centroamericana de Costa Rica, que como decía, ya queda eliminada de esta Copa América 2024, un torneo en el que solamente 2 de las 6 selecciones de la CONCACAF avanzaron a la ronda de eliminación directa. Canadá y Panamá fueron las que sacaron la cara por nuestra región. Costa Rica, que ahora ya queda por fuera a pesar de su victoria sobre la selección paraguaya. Pero hoy venimos a hablar un poco de este partido y precisamente vamos a comentarlo primero para hablar la alineación de esta selección tica con un 3-4-1-2, hoy un poco distinto a lo que venía presentando en los últimos partidos o en los primeros 2 partidos, con Mitchell, Vargas y Calvo en los centrales, Taylor, que fue lateral derecho, y Mora lateral izquierdo. Hubo cambios en los 2 carriles que yo creo que fueron una mejora para la selección tica, al menos en el contexto del día de hoy, con Galo y Brenes, que fueron los pivotes o los contenciones en el partido frente a Brasil, y arriba Campbell, Madrigal y Alcócer, que se alternaban mucho entre las bandas y el que fuera delantero centro, pero que en los primeros minutos fueron una verdadera pesadilla para la selección de Paraguay. 2-1 fue el marcador en el Q2 Stadium de Austin, Texas, allá en territorio estadounidense. Los goles de Costa Rica llegaron muy rápido. Al minuto 3 Francisco Calvo y al minuto 7 Yosimar Alcócer fueron los que pusieron adelante a la selección tica, y de momento la ponían a soñar, porque recordamos que previo al inicio de esta jornada Costa Rica necesitaba recortar una diferencia de goles muy importante frente a Brasil. Eran 6 goles de diferencia. Y por supuesto también necesitaba que Colombia venciera a Brasil. Conforme fueron avanzando los minutos, esa esperanza se fue apagando. Brasil, que se puso en ventaja, después Colombia empató el partido. De hecho, mientras estoy grabando, ya ahora sí ya finalizó, no había terminado, pero con un 1-1 a Costa Rica igual no le alcanzaba, aunque metiera 150 goles. Pero al final al menos se despide con una victoria y 4 puntos de este torneo. Pero bueno, para comentar un poco el desarrollo del encuentro, Costa Rica empieza muy bien. Aquí la parte positiva es que hoy sí su joven selección se animó a ir al ataque. Muy rápido entendieron que Paraguay era un rival más accesible y empezaron a hacer jugadas de toques que no habían hecho ni frente a Brasil ni frente a Colombia, porque no habían podido conectarse tanto, no había tantas secuencias de pases como sí los hubo hoy. Y en los primeros 2 minutos, como les decía, Orlando Galo, que tira un taquito para Joseph Mora, que hoy sirvió de lateral izquierdo, y que eso hizo una gran diferencia, porque en los primeros partidos Costa Rica utilizó a Ariel Lassiter, que es extremo, y lo utilizó como carrilero. El día de hoy, con un lateral izquierdo natural, pues pega un gran centro para la cabeza de Francisco Calvo, que ponía a Costa Rica a soñar muy temprano en el partido. Y después Yosimar Alcócer, que en una escapada solo se llevó a toda la defensa de Paraguay desde fuera del área, remató, vio que el arquero Morínigo estaba salido y se la clavó en el primer palo. Un gran gol de Yosimar Alcócer, y Costa Rica que parecía que le podía pasar por encima a Paraguay. Sin embargo, pues evidentemente fueron también desconcentraciones de la defensa sudamericana. Paraguay poco a poco se empezó a sentar. Costa Rica aún así en ese primer tiempo jugó bastante bien, siempre fue al ataque, se animó para seguir manteniendo a Paraguay lejos de su arco, pero ya el segundo tiempo fue bastante distinto. La selección paraguaya, que hizo cambios, sacó un delantero, agregó más gente al medio campo y empezó a ganarle a Costa Rica absolutamente todo. Y aquí por supuesto tampoco hay que hablar solo de las cosas positivas de la selección tica, y es que fue perdiendo el control del juego, también dándole el mérito a la selección de Paraguay desde el banquillo y desde ese cambio de mentalidad que permitió que el partido se diera vuelta completamente. Y relativamente rápido en la segunda parte, al 55, un golazo de Ramón Sosa. La defensa de Costa Rica se desordenó y remató muy bien al ángulo imposible para el arquero Patrick Sequeira, pero la selección tica, que igual supo aguantar en lo que quedó el resto del partido, como les decía, mientras ya Brasil y Colombia empataban y la esperanza para Costa Rica cada vez era más baja, aunque pues algo existió desde el primer tiempo por ese golpe anímico de los primeros 2 goles, pero se fue apagando, y al final era más cerrar el resultado con una victoria para al menos terminar la participación en la Copa América de la mejor manera. Y así lo hizo Costa Rica, que por supuesto le quedan muchísimos aprendizajes, pero es una copa que a Costa Rica le sirvió para entender
que su recambio generacional sí funciona, y además para colocar a muchos de estos jóvenes, que ya hay 4, 5, 6 rumores de estos jóvenes en ligas como la de Escocia, la de Portugal, la de Turquía, la primera división de España. Así que para Costa Rica yo creo que al final quedan sensaciones más positivas que negativas de esta Copa América, porque empieza a colocar a sus futbolistas, entiende que ya tiene una regeneración de jugadores para poder afrontar los próximos años, las eliminatorias, la clasificación al 2026, la próxima Copa América, y que poco a poco estos jugadores irán adquiriendo una experiencia que no tenían previo a esta Copa América, y al menos queda esa sensación de que se hacen las cosas bien aunque quede eliminado en la fase de grupos, sin ser conformistas por supuesto, porque Costa Rica pudo haber hecho más cosas en los primeros 2 partidos, pero al final es lo que hay con lo que podía. Gustavo Alfaro compite bastante bien con esta selección de Costa Rica y se lleva al menos 4 puntos y muy buenas sensaciones. En el otro partido, muy rápido, Rafinha puso el primer gol para la selección de Brasil, un golazo de tiro libre a los 12 minutos, y Colombia, antes de irse al descanso, por medio de Daniel Muñoz, empató el partido que se disputó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el área metropolitana de San Francisco, y así terminó este partido con el 1-1. Colombia asegura el primer lugar. Muy rápido vemos aquí cómo queda la tabla de este último grupo que ya cierra la fase de grupos de esta Copa América. Colombia primer lugar con 7 puntos, Brasil segunda con 5, Costa Rica, que se queda por fuera pero con 4 unidades, nada despreciable la participación tica, y Paraguay en el fondo, la peor del grupo, 0 unidades. De las selecciones que no pudieron sumar, Paraguay fue una, Bolivia fue otra y Jamaica fueron esas 3 selecciones que ni siquiera un punto pudieron conseguir en esta Copa América. Y que esto deja el cuadro del torneo de la siguiente manera. Como pueden observar, ya se completan los cuartos de final. Uruguay se va a enfrentar a la selección de Brasil, partidazo y final adelantada que tendremos en los cuartos de final. Y ya Panamá tiene rival. Colombia, que asegura ese primer lugar, se va a enfrentar a los canaleros por un pase a las semifinales. Así que, como les decía al inicio del video, Canadá, ahí la pueden observar, frente a Venezuela, y Panamá frente a la selección de Colombia serán las selecciones de la CONCACAF que intenten meterse a las semifinales. Y que muy rápido les comento las fechas. En la selección de Canadá, en su caso, jugará este viernes 5 de julio en el AT&T Stadium a las 7 de la noche, hora centroamericana, Venezuela frente a la selección de Canadá. Y Panamá, que jugará este sábado 6 de julio a las 4 de la tarde en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, cuando se enfrenten, como les decía, cafeteros y canaleros por un pase a las semifinales. Ya vendrán videos aquí en el canal analizando estas 2 previas, estas 2 series en las que estarán presentes las selecciones de nuestra región y dando mis porcentajes, por supuesto, pero de momento este es el asunto. 2 de las 6 selecciones de la CONCACAF que se meten a la siguiente ronda. Quiero cerrar muy rápido con 2 comentarios. El primero es que el arbitraje de esta Copa América sigue siendo espantoso. El día de hoy le anula un gol a Colombia, que no estoy diciendo que sí hubiera estado habilitado, pero parece que sí, al menos hay dudas de en dónde tiran las líneas. Yo creo que hay muchas dudas y el tema está en que quedan muchas dudas en cada partido. Es que partido tras partido han habido dudas. Lo mismo el día de ayer, el mismo día de hoy en el partido de Costa Rica. A mi parecer, a Paraguay perfectamente le pudieron haber expulsado a un jugador. No lo hacen, hay muchas dudas. Ya hablamos de lo que sucedió con Jamaica, que no le pitaron el penal frente a Ecuador. Han habido muchísimas cosas que, verdad, si el arbitraje de esta región ya tenía una mala fama, el día de hoy queda todavía peor de cara a lo que se viene. Y ese era uno de los comentarios. El otro simplemente de cierre de la selección de Costa Rica, en general de las selecciones de la CONCACAF. Yo creo que quedan conclusiones muy diversas. También voy a hacer un video hablando específicamente de cada una, pero bueno, al final yo creo que queda un fracaso rotundo tanto para México como para la selección de los Estados Unidos. Para Jamaica y para Costa Rica son 2 resultados distintos, porque Jamaica no suma ningún punto y Costa Rica suma 4, pero yo creo que al menos queda la sensación de que se puede competir para ambas selecciones y que este tipo de retos les permiten en la eliminatoria afrontarla de una manera distinta. Entonces, sí, sensaciones muy distintas entre las grandes de la región
y Jamaica y también Costa Rica tras sus eliminaciones, pero como les decía, haré un video hablando de las eliminadas en los próximos días. Posiblemente cuando ya las 6 queden eliminadas voy a hacer un video repasando las conclusiones para cada una de las 6 selecciones. Pero así está el tema. De momento Costa Rica que gana pero queda eliminada esta Copa América 2024. Como siempre quiero conocer sus opiniones, que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like y compartan el video si les gustó y por supuesto suscríbanse al canal para seguir muy de cerca la ruta de Canadá y de Panamá que aún quedan con vida en los cuartos de final de este torneo. Así que como les decía, nos veremos posiblemente el día de mañana de una vez para hablar de esos cuartos de final de la Copa América 2024 y nos vemos.